cómo se encuentra Lima socialmente hablando. Estamos en comunicación con Manuel Jerjes, sociólogo docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manuel, bienvenido a RPP. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y dispuesto aquí a responder lo concerniente a Lima en este aniversario. Efectivamente, Lima para muchos representa, especialmente para los emprendedores, una oportunidad, por ejemplo, de superación, ¿no? Una oportunidad de ascender, si se quiere, socialmente, económicamente. Vienen con sus emprendimientos desde provincias a buscar un futuro mejor en la capital. Sin embargo, se observa que Lima es todavía una ciudad desordenada, caótica para algunos. ¿En qué estamos, lamentablemente, colaborando los ciudadanos para que Lima, a pesar de lo que hemos aprendido y del tiempo que ha pasado, no cambie? Bueno, creo que Lima representa mucho, representa ese Perú olvidado, ese Perú profundo que ha migrado en los últimos años. En los últimos 70 años ha venido migrando bajo diferentes formas y diferentes modalidades, y creo que ese caos, ese desorden del cual se está hablando es producto también de la incapacidad y de las municipalidades en general, de una proyección y una correcta visión de país o de ciudad en este caso que no se ha tenido. Lima siempre se ha tratado de resguardarse de cualquier llegada migrante o de cualquier llegada de personas que tal vez sean desde un punto de vista observadas como ajenas al progreso, al desarrollo. Pero una muy buena lección ha dado esta población migrante de la que muchos de nosotros somos descendientes, incluyéndome, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para cambiar eso? Estamos haciendo muy poco, porque en ese desarrollo, por desgracia, en ese desarrollo de la migración, en ese intento por salir adelante, por superarnos, etcétera, hemos tenido que flexibilizar la ley, la norma e incluso aspectos éticos y morales. Esto ha generado que nuestra ciudad se convierta en un verdadero caos. O sea, lo que en un momento nos ayudó para salir adelante, flexibilizar aspectos que no debíamos hacerlo, hoy se ha convertido en una costumbre, una pésima y muy mala costumbre de diferentes aristas. ¿Podríamos decir que Lima es una ciudad de migrantes, Manuel? Sí, es una ciudad de migrantes, porque hasta inicio del siglo XX no llegábamos ni a 300.000 personas, éramos muy pocos. Recién, incluso para el censo del 42, no llegábamos ni a 600.000 personas. Es con los años, a partir de los décadas de los 50, 60, especialmente entre los 70 y 80, que Lima crece tremendamente, exponencialmente. De ahí las barriadas, luego llamados conos o llamados sectores norte, sur y este, que empezaron a poblar el resto de la ciudad, pero de una manera desordenada, de una manera que no termina siendo ningún bien para un desarrollo de planificación urbano, por desgracia. Al punto, hemos llegado hasta este punto, que incluso la Constitución del 93 ha asegurado el derecho a la vivienda. O sea, hasta este punto hemos llegado. Algo así como decir, ya no sigas poblando la ciudad porque no te voy a dar casa ni techo. Y si sigues viniendo, vas a tener que vivir en algún lugar sin ningún techo alguno. O sea, el gobierno mismo no sabe qué hacer frente a esta situación. Una situación en que la ciudad creció desmedidamente y ha generado una serie de contradicciones por desgracia. Manuel, vamos a retornar para seguir conversando y desde ya le quiero plantear una pregunta. ¿Por qué Lima también despierta, claro, cariño, amor como ciudad, pero al mismo tiempo rechazo, ¿no? Es como si se la ama y se la rechaza o hasta se la odia por momentos, ¿no? Debido al desorden, al caos que se observa en las calles. Vamos a analizarlo y recuerden, amigos, que dentro de unos instantes vamos a conversar contigo también a nuestras líneas 212-4100, 212-7165. Dentro de algunos instantes abrimos las líneas aquí en RPP porque esta noche queremos conocer qué significa Lima para ti. Así es, ¿qué significa Lima? ¿Qué representa Lima para ti en este su aniversario 487? Retornamos. Ambulante soy, proletario soy, nos cantan los Chapis, una muestra también de lo que es Lima. Muchísima gente que viene desde el interior del país, son de una u otra manera emprendedores que comienzan en la informalidad, que comienzan con el comercio ambulatorio, toda una problemática social sin duda. Pero hoy recordamos, amigos, el aniversario de Lima porque han pasado 487 años desde que un 18 de enero
Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima en el denominado Valle del Río Rímac y la llamó la ciudad de los Reyes. Soy Jorge Rodríguez, esto es Así Somos, te acompaño hasta las 12 y estamos conversando con Manuel Jerjes, sociólogo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manuel, estábamos escuchando precisamente estos temas musicales que realmente terminan reflejando las vivencias de muchísimas personas que vienen desde el interior a intentar buscar otros horizontes económicos, a tratar de superarse económicamente. Los informales, el comercio ambulatorio, es una muestra de ello. Claro, contribuyen de una u otra manera también, sin quererlo tal vez, al desorden, ¿no? Al caos que se observa en nuestra capital de la República. Sí, como hace un momento se decía, Lima representa, despierta nuestro cariño, amor, pero a su vez una suerte de rechazo. Y esto sucede porque Lima representa nuestros sueños, nuestras metas, y representa algo muy bueno que tiene nuestra cultura, nuestro ancestral, ¿no? Nuestra historia inca, prehispánica. Me refiero a esa reciprocidad y solidaridad. Este ejercicio de ayudarnos mutuamente a través de relaciones y vínculos de paisanaje, o sea, calles, barrios, hasta distritos que se han construido bajo esa solidaridad y ese apoyo entre unos y otros. Estos barrios que se han hecho a través de una familia que va más allá de la consanguínea, pero a su vez representa lo malo. Ese rechazo justamente es producto que en este proceso se ha constituido una suerte de achoramiento o achichamiento, como lo plantean los sociólogos, los estudiosos de estos temas, o sea, la informalidad que ha hecho que la propia población, una vez ha impuesto sus propias normas, ha impuesto sus propias leyes y ha desarrollado esta especie de, sálvese quien pueda, de la jungla, en la que no admiten, de alguna manera, determinado orden que corrompe justamente lo que se ha considerado hasta el día de hoy, pero que es necesario para poder llevar a cabo una mejor ciudad, un mejor planeamiento de la misma, ¿no? Claro, pero ¿en qué estamos fallando, Manuel? Porque hay ciudades que pueden albergar a muchísimas personas. Le voy a poner un ejemplo, Manuel. Barcelona, ¿no? Barcelona es una ciudad cosmopolita, pero a su vez es una ciudad española ordenada, ¿no? Limpia, si se quiere. No es la capital de España, pero bueno, solo por poner un ejemplo. Con Lima sucede todo lo contrario, ¿no? Atrae muchísimo. Muchísimas personas vienen, lo hemos dicho, para buscar un mejor futuro, pero lamentablemente continuamos en esta situación de desorden. Sí, esto hay que explicarlo de dos lógicas, ¿no? Primero, una visión estructural, o sea, históricamente la población más pobre del país no solamente ha sido discriminada, sino también ha sido llevada a la servidumbre. No es sino hasta el año 68, 63 a 68, en que esta población libera esa suerte de cadenas. Más de 3 millones de personas seguían viviendo como si fuera ganado hasta ese año. Esas personas, una vez que rompen esas cadenas, empiezan a migrar a diferentes lugares. Uno de ellos es Lima. Entonces, cuando esta población al fin puede dirigir su propio destino, empieza a hacerlo como una especie de rechazo a esa norma, a esa ley que el Estado ha impuesto y que no ha hecho nada en absoluto por ellos. Entonces, esta construcción de rechazo, hasta de resentimiento hacia un país que poco o nada había hecho por la gran cantidad de población debido a la corrupción que ha existido y que ha sido un país que ha gobernado solo para lo que sabían leer y escribir hasta 1985, es que construyen esta lógica de, como lo dije hace un momento, achichamiento, o sea, un paralelismo normativo en donde yo hago lo que quiero, porque solo así salgo adelante. Porque si yo sigo las órdenes que me imponen, a ningún lado voy a llegar jamás en mi vida. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esta manera de hacer las cosas. Claro, ¿y cómo cambiamos, por ejemplo, desde la familia, desde el núcleo de nuestra familia? Porque sin duda tenemos que empezar desde allí. Sí, yo creo que es un trabajo micro y un trabajo macro. Desde la familia tenemos que entender que la ciudad, por desgracia, genera sus propias discriminaciones y sus propios rechazos. O sea, no podemos hablar de Lima en un sentido de un sector que no tiene acceso al agua, no tiene acceso a la luz, no tiene refrigeradora, no tiene trabajo, y por otro lado una Lima que tiene más de 400 litros por persona a una Lima que no llega ni a 50 litros por persona. O sea, ahí nos damos cuenta que hay tremendas desigualdades. Es más difícil ser buen limeño cuando no tienes las condiciones a ser un buen limeño teniéndolas todas. Entonces yo creo que hay muchas desigualdades en esta ciudad. Esta ciudad representa mucho al Perú porque es la ciudad de las desigualdades. Más de 10 millones de personas en un país sumamente centralizado
que intentan y buscan por todos los medios salir adelante y que sus hijos salgan adelante. Porque una de las cosas que dijo el sociólogo Touré, importantísimo, fue que las migraciones en América Latina se dan porque los padres quieren lo mejor para sus hijos, quieren una buena educación, quieren que salgan adelante, quieren que hagan más cosas de las que ellos pudieron hacer. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hay una frase, Manuel, Lima es el Perú, se señala. ¿Podríamos decir que esta frase tiene realmente sustento? Parcialmente. Lima es el Perú en la medida que el Perú representa ese esfuerzo, esa solidaridad, esa reciprocidad, ese intento fuerte, muy grande, muy poderoso por salir adelante pese a las circunstancias, pese a las dificultades. Si uno busca la palabra pobreza y su significado en cualquier parte del mundo va a representar inseguridad, desconfianza, alejamiento. En el Perú es distinto, pobreza es solidaridad, ayuda, reciprocidad. Entonces, el Perú es Lima desde ese punto de vista, pero a su vez no es Lima, en la medida que Lima se ha pervertido en muchos sentidos, en muchos aspectos, debido a esta desigualdad que existe. Pero en el Perú aún sigue todavía latiendo con bastante fuerza una solidaridad mucho más fuerte y mucho más grande de lo que Lima no ha conseguido hacer al día de hoy, debido a sus desigualdades, a sus racismos, a sus patriarcalismos, machismos, clasismos, y etcétera, etcétera, que tenemos que tratar de resolver cuanto antes para poder llevar a cabo una ciudad mucho más ordenada, mucho mejor. El racismo también, usted lo ha mencionado, Manuel. Bueno, hay muchos ismos realmente que tendríamos que combatir y Lima continúa siendo, a pesar de que es una ciudad de migrantes, lo hemos conversado, pero continúa muchas veces mostrando la peor cara, ¿no?, del racismo. Muchas personas que vienen desde el interior no se sienten muy bien recibidas o no se pueden adaptar de manera tan oportuna, tan fácil como debiera ser, porque se trata también de peruanos. Sí, el racismo tiene dos etapas. Una primera etapa es la etapa en la que uno es rechazado terriblemente y uno trata de encontrarse a sí mismo. Recordemos que cuando uno migra o uno llega a una ciudad, uno trata de mimetizarse con la cultura del lugar al que llega. Pero cuando llega y viene la segunda etapa, y es la más perversa de esta, es en la que tú te blanqueas. El blanqueamiento es un proceso por el cual te sientes ahora potencialmente grande como para defenestrar y discriminar a otros. En Lima no se necesita ser blanco, entre comillas blanco, para discriminar. Puedes encontrar discriminación en cualquier lado, en cualquier parte, y el color de piel no tiene nada que ver. Esos odios, esos resentimientos, esa actitud, ese encono, la encontramos en diversas partes. Y ese es el estrés que vemos en las calles. Ese es el estrés que vemos en el tráfico, claro. Aquí y allá, esa desconfianza, etcétera. Ese tema tenemos que solucionarlo cuanto antes para poder llegar a ser una mejor ciudad, efectivamente. Perfecto, Manuel. Una pregunta final. ¿Qué representa para usted de manera personal Lima? ¿Qué representa, o en todo caso, qué significa Lima? ¿Con qué relaciona a Lima personalmente? Por un lado, por lo bueno, yo Lima la relaciono con una gran cantidad de personas capaces de llegar a hacer lo que sueñan, de llegar a hacer lo imposible. Yo creo que Lima es una ciudad maravillosa y grandiosa, muy antes de su fundación de Pizarro, porque antes la fundación de Pizarro, Lima era una ciudad pues esplendorosa, próspera, gracias a los valles, gracias a los riachuelos, los canales que hicieron diferentes culturas como los Huari, que por cierto desaparecieron todos, ahora es puro cemento de todos lados, un jalón de orejas a la municipalidad de Maceras Verdes necesitamos. Muy oportuno. Pero por otro lado también es lo negativo, pues lo que decíamos en su momento, esa discriminación, esos insultos. Yo vivo en el centro histórico de Lima y no pasa un día en que yo salga a la calle a hacer algunas actividades, ir al mercado, etcétera, sin que suceda algo, sin que me insulten o sin que me miren mal o pase algo por el estilo. Por desgracia, la ciudad llega a esos desencuentros. No es culpa tanto de la gente, sino es que hay mucha presión y mucho estrés, y más aún con esta pandemia encima. Tenemos que tratar de calmarnos y tratar de llevar a esta situación a un mejor final para poder llevar a cabo una mejor ciudad. Hay que celebrar la ciudad, pero también hay que criticarla duramente para poder celebrar con más tranquilidad en el futuro. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con RPP. Un fuerte abrazo. Manuel Jerjes, sociólogo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en diálogo con Así Somos. Y sí, vamos a retornar para abrir nuestras líneas. Lo habíamos anunciado. 212-4100, 212-7165. Para ti que me estás escuchando. Puedes estar en Lima o de repente en provincias, también en provincias, pero conoces Lima. ¿Qué representa Lima para ti? ¿Qué significa? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de Lima para ti? Lo bueno y lo malo. ¿Qué representa para ti? Queremos conocer tu opinión al 212-4100, 212-7165.